Muy buenas tardes. Como siempre, para el programa de recreación es todo un gusto tenerles por acá esta tarde con una nueva capacitación de su ciclo de capacitaciones del segundo cuatrimestre. Esta tarde contamos con uno de los colaboradores de Observadores de Aves de Occidente, como ha sido la tónica en estos lunes del segundo cuatrimestre. Eh, Dichosamente tenemos otro de sus facilitadores para que nos haga llegar una sesión de bastante conocimiento. Ok, les voy a dar una reseña muy general de la Organización de Observadores de Aves de Occidente. Es una organización ambiental que surgió en el 2019. Su misión es colaborar con el estudio ornitológico y ecológico de la zona de occidente del país. Además, estimulan el turismo en la región por medio de la divulgación en redes sociales y revistas científicas. Entre sus acciones concretas, hoy podemos mencionar que debido a la divulgación realizada por observadores de aves de Occidente, se ha registrado un aumento en el turismo de San Ramón y Palmares. Dentro de las acciones que han favorecido este incremento, se pueden citar reportes de especies poco comunes, así como información de aves llamativas presentes en ciertos sitios de Occidente. Actualmente cuentan con una gran cantidad de registros en la plataforma de ciencia ciudadana eBird. El día de hoy contamos con la presencia de Enrique Varela Suárez. Enrique es químico de profesión, tutor de ciencias y matemáticas, además representante y facilitador de observadores de aves de Occidente. Es uno de los pioneros del estudio de la migración nocturna de las aves y del green birding en Costa Rica. Actualmente se encuentra realizando un Being Green Big Year para demostrar que Costa Rica tiene un gran potencial para la observación de aves responsable con el ambiente. A lo interno de Observadores de Aves de Occidente ha coordinado monitoreos de aves en las zonas de San Ramón y Palmares. Es un creador de contenido de las redes sociales de Observadores de Aves, un viverista forestal aficionado desde el 2019. Lleva registros de las dietas de las aves y sus épocas reproductivas. Ha participado en charlas para el Instituto Costarricense de Turismo, para la Asociación Ambiental Finca Cántaros, Recinto de Grecia, la Universidad de Costa Rica, Asada San Rafael de San Ramón, Podcast Celedonia de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, entre otros. También ha colaborado con organizaciones como Proyecto Cabanici y Fundación Bosque Nuboso de Occidente. Con Asadas ha colaborado también, con Acueductos y Alcantarillados, Sony Earth, Bandera Azul de Río Cañuela y Quebrada la Prensa, Posada y Senderos Don Diego, entre otros. Hoy Enrique nos facilitará la sesión sobre cómo hacer viveros forestales en casa, qué necesitamos y cómo podemos empezar a producir esos árboles. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos el día de hoy. Le cedo el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias y buenas tardes también para los que nos están viendo. Muchas gracias por sacar el rato y acompañarnos acá y ojalá que la charla sea de mucho provecho y que puedan hacer las preguntas con toda confianza. Entonces vamos a dar inicio de una vez. Ese es el contenido. Primero quiero mencionarles un poco sobre cómo comenzó esta pasión de sembrar árboles para mí, un químico que no es algo tan usual. ¿Por qué un vivero forestal en casa? Herramientas básicas, ubicación del vivero, los sustratos, súper importante, recolecta de semillas o plántulas, son los métodos que voy a estar mencionando. Hay otros y más adelante también voy a hablar un poquito de ellos. Tratamientos pregerminativos, control de organismos no deseados, que popularmente lo llaman plagas, a mí ese término no me gusta mucho. Y consejos adicionales y por último unas pequeñas conclusiones. El origen de esta pasión para mí se remonta al 2019. Había un biólogo de San Ramón que estaba organizando un equipo de trabajo, una reunión, para ver de qué manera se lograban sembrar árboles en diferentes partes de San Ramón. Por una u otra razón, el tiempo fue pasando y no se logró, no se concretó nada, o por lo menos yo nunca me di cuenta de nada. Y una de las personas que participó en esa reunión tenía mucho interés de que se sembraran árboles en la propiedad que tenía la esposa, o sea, que ellos administraban. Entonces hizo esa reunión con Sergio de Sony Arc. En ese momento estaba realizando muchos proyectos ambientales
limpiezas, siembras en diferentes lugares, yo le ayudaba bastante. Entonces ahí nos reunimos, nos topamos con varias dudas o varias limitantes, interrogantes. No sabemos exactamente cuáles especies deberían sembrarse ahí. El terreno estaba rodeado de pastizales, cafetales, urbanizaciones. Entonces no teníamos como un bosque para ver qué era lo que había en ese bosque natural del lugar. Eh, no sabemos cuáles donantes. Lo normal era el ICE, es lo que más se utiliza en muchos proyectos, pero a veces el ICE no tiene las especies que uno necesita o las entregan de tamaños pequeños, en la mayoría de casos. Y como era un lugar dominado por pasto elefante, era complicado. El pasto elefante crece demasiado rápido y una especie muy pequeña iba a requerir de muchísimo mantenimiento, darle mucho seguimiento y no teníamos eso tampoco. ¿Y cuál método para sembrarlo? También era una de las interrogantes. Entonces, ahí yo comencé a preguntarle a alguna gente. En ese momento iba a comenzar a ayudarle a una bióloga de la UCR acá en San Ramón. Y le hice la consulta varias veces y no me pasó la lista. Le pregunté a otro señor que sabía de árboles y me pasó alguna lista ahí tentativa, tampoco con tanta seguridad. Entonces comencé a averiguar más y más y comencé a recorrer las calles del mismo lugar donde yo vivo, que tiene condiciones bastante semejantes de altitud, está muy cerca. Entonces fui aprendiendo un poco más. Por cuestiones de tiempo también no teníamos como chance de sembrar por semillas, entonces aprendí a recolectar algunas plántulas, sí fui sembrando otras que tenían más rápido crecimiento y me gustó mucho el proceso, entonces hasta la fecha sigo haciéndolo y espero seguir haciéndolo siempre que tenga el espacio. Y esto es más o menos para ilustrar un poco el cambio que se presentó en esa parcela, en esa propiedad de ellos. Desde el 2019, que era un lugar dominado por pasto elefante, como les mencionaba, algunos cuantos árboles aislados, y ya en el 2022, después de los trabajos que se hicieron en el 2019, se ve que hay bastante más cobertura de árboles, se ve mucho más verde y se ven estas partes como círculos donde está la copa de los árboles. Y es porque utilizamos especies de bastante rápido crecimiento, muy adaptables para el lugar, que podían competir bastante bien con este pasto elefante. Especies como targuá, huitite, ratoncillos y otros. Y ya entrando de lleno en lo que son los viveros forestales, aquí les muestro una lista de solo algunas de las razones por las que podríamos comenzar a tener un vivero forestal en casa. Pueden haber otras, por nombrar dos. Puede ser por motivos económicos, para no tener que comprarlas, o también por motivos económicos, pero para ganar dinero, podría ser otra razón. Hay algunas especies que no se consiguen en la mayoría de viveros, entonces puede ser que alguien tenga el interés de ganarse algún dinero de esta manera. Entonces, bueno, la lista, las especies idóneas, como les mencionaba, a veces cuesta mucho conseguir las especies que deseamos para tal lugar, por las razones que sean, pueden ser muchas, puede ser porque son fuente de alimento para la fauna, por protección del suelo o por una u otra razón, pueden ser muchas razones. Entonces, si no encontramos estas especies en ningún lugar, lo ideal es que comencemos un vivero propio, puede ser incluso comunal, si fuera el caso. En las fechas deseadas, puede ser que también no contemos con esas especies o que no tengan las dimensiones apropiadas. Entonces, si las queremos para cierta fecha, digamos, no sé, junio, una forestación o reforestación en junio, lo ideal es que planifiquemos bien, las sembremos con tiempo y si lo hacemos de manera óptima, vamos a tenerlas en ese justo mes. Atraer animales específicos también es algo muy popular, principalmente para los que disfrutamos de andar metidos en la montaña o en la naturaleza. Con frecuencia vemos algunas interacciones de animales, principalmente aves o algunos mamíferos, con fauna, perdón, con árboles o con plantas, y entonces nos puede interesar propagar esas especies para tenerlas en nuestra propiedad y buscar la manera de que esos animales lleguen. Entonces, en tales casos, podríamos tener un vivero también temporal, mientras podamos propagar esas especies y ya después lo abandonamos o no continuamos con el vivero. Podría ser una de las razones. Controlar los insumos. Si somos muy estrictos con el uso de pesticidas, por ejemplo, podríamos tener nuestro propio vivero para tener total certeza, 100% de seguridad de que no vamos a utilizar nada de esto. Para no depender de alguien, no hay mucho que decir. Para experimentar, si en X lugar queremos hacer una siembra
con algunas especies que ya identificamos de alguna parcela de bosque cercana, pero no hay mucha información sobre cómo propagar esas especies, podríamos experimentar un poco con diferentes condiciones de sustratos, a diferentes profundidades, en diferentes condiciones de climas, en diferentes tratamientos pregerminativos, para que a la hora de ya desarrollar ese proyecto, sepamos que vamos a tener un éxito real de la propagación de esas especies. Y por último, en esta lista tenemos para apoyar proyectos ambientales, que es como el caso de Rafa y mío, que tenemos dos viveros para apoyar con diferentes proyectos. Asadas, como está ahí en esa imagen, allá, diferentes productores. Si ya tenemos un objetivo claro, entonces lo segundo es comenzar a buscar las herramientas básicas. En la parte superior están las herramientas que yo considero esenciales, que no pueden faltar, o por lo menos a mí no me pueden faltar, que es una pala o palín, una palita o machete de suelo. Yo utilizo un machete de suelo para llenar bolsas, para hacer mezclas de sustratos, manguera, una o dos, dependiendo, tijera de jardinería y un atomizador o pulverizador si hay que aplicar algún tipo de infusión o algo para controlar algún tipo de organismo. Y hay también una lista de algunos opcionales. Esto va a depender de nuestro vivero, o los objetivos que tengamos, o las especies que estemos trabajando. Puede ser un mini rastrillo, un rastrillo grande, una regadera, guantes, carretillo, machete. Puede ser también cinta métrica, martillo, dependiendo de si tenemos que instalarlo. Y zarandas también son necesarias. Entonces esta lista puede ir modificándose dependiendo de nuestros intereses y nuestros objetivos. Si ya tenemos esos dos puntos, ya tenemos un objetivo claro y tenemos las herramientas, tenemos que saber dónde instalar este vivero, dónde ubicarlo. Entonces también hay un lineamiento, hay una serie de pasos que hay que seguir para garantizar que las especies se vayan a desarrollar de la mejor manera, que no vayamos a tener algún problema. Por ejemplo, aquí donde yo vivo pasa mucho que a final de año golpea mucho viento, igual que en muchas partes de Costa Rica. Entonces, si estaba mal ubicado, si no había un rompevientos, vamos a tener problemas. Se van a quebrar muchos o se van a debilitar muchos de los árboles, y eso obviamente no es lo que queremos. Entonces, comenzando con la lista, el terreno tiene que tener algún grado de pendiente, pero tiene que ser una pendiente ligera. No nos funciona si es una gran pendiente, o sea, un terreno muy quebrado, porque tendremos que hacer muchas terrazas y esto es caro y lleva tiempo. Y si es muy plano, se va a encharcar seguramente. Entonces, ninguna de estas dos condiciones nos favorece mucho. Que sea un suelo muy duro o con mal drenaje, tampoco nos va a servir por lo mismo. Tampoco si tiene piedras, si tiene mucha vegetación. Lo ideal es que tenga poca vegetación, un buen drenaje y que el suelo sea bastante suave, que tenga materia orgánica y que no sea tan arcilloso. Después, en cuanto a la fuente de agua, que es primordial, no nos sirve si es una fuente de agua temporal, que en época seca se nos va a secar, valga la redundancia, porque necesitamos agua todo el tiempo y más en esa época seca. Entonces tiene que ser una fuente de agua constante, de preferencia un pozo, agua de lluvia suficiente. Normalmente no alcanza para toda la temporada seca. Una quebrada o algún tipo de cuerpo de agua que sea legal extraer. No, por ley no es legal extraer o utilizar agua de cañería para esos propósitos. Se hace y incluso hoteles se utilizan para regar jardines o piscinas y todo ese tipo de cosas, pero no es legal y porque otros lo hagan, nosotros no tenemos que hacerlo necesariamente. Entonces, mejor buscar alternativas. Como ya les mencioné, lo del viento. Si acaso es un lugar que azotado por el viento, entonces buscar rompevientos, algunas especies de rápido crecimiento podría ser. Hay árboles, pero no van a crecer tan rápido, entonces tendría que ser especies como hierbas o algunos arbustos. No debe haber un exceso de sombra. Si hay un exceso de sombra, no vamos a poder desarrollar especies que son dependientes del sol. Entonces, ese problema no lo tendríamos si lo que hay es un exceso de sol. No habría problema porque podemos conseguir algún sarán o podemos conseguir plástico y ya tenemos sombra para esas especies que dependen más de la sombra. Entonces, lo ideal es que sea un lugar expuesto al sol y que tenga algunos árboles aislados. Si es un lugar con muchísima sombra, entonces tendremos que hacer algún tipo de poda, cortar algunos árboles y eso tampoco es tan lindo. Y algo súper importante es que el área sea proporcional al tiempo y los recursos que usted puede dedicarle.
Si usted tiene un terreno muy grande y se le ocurre que podría sembrar todo eso de árboles, no es tan recomendable porque va a necesitar mucho tiempo y va a necesitar seguramente una inversión económica importante. Tendría que seguramente tener algún sistema de riego, o si no, le consumiría muchas horas del día estar regándolo. Entonces, lo ideal es que sea un área proporcional a su tiempo y recursos, y ojalá de preferencia cuadrado o de forma rectangular. Y acá abajo en la fuente, este libro muy recomendado si quieren aprender más sobre viveros, un libro muy barato, un libro que no tiene demasiados tecnicismos y tiene muchísima información. Entonces, sí, muy recomendado ese libro. En cuanto a sustratos, hay muchos tipos de sustratos. Y primero voy a mencionar un poco sobre las características de cada uno. Es importante recordar que no todas las especies se desarrollan bien en la tierra negra, como a veces nos han hecho creer. Hay especies que se desarrollan más en suelos arcillosos y uno nunca los va a ver en suelos con mucho humus. Y hay otros que son más de suelos arenosos. Entonces, cada especie tiene sus propios requerimientos y hay que ir aprendiendo un poco sobre esto. También hay guías que nos pueden ayudar un poco. En general, cada uno de estos tipos de sustratos tienen sus características. El arcilloso son estos suelos que normalmente vemos como rojizos, amarillentos, tienden a retener mucha agua. Entonces, nos dan por un lado esa ventaja de retener agua, pero si utilizamos solo estos suelos arcillosos, se nos van a cargar de agua y se nos van a pudrir las raíces. Entonces, no nos sirve para la mayoría de especies, por lo menos un suelo 100% arcilloso. Un suelo arenoso, por otro lado, es un suelo que drena muy bien, que es también una característica importante de la mezcla que necesitamos, del sustrato que necesitamos. Pero si está muy expuesto al sol, se va a secar muy rápido. Entonces, también las raíces se van a ver perjudicadas. Y en el centro de arriba tenemos a un suelo que es mucho más rico en humus, es un suelo más negro. Ahí se ve como rojizo, pero es porque está bastante seco. Este es, con un poco más de humedad se ve muy negro. Y ven que tiene una consistencia mucho más suelta. Ese tipo de sustrato es mucho más rico en materia orgánica, en minerales. También permite un buen drenaje. Pero si se utiliza solamente este material, favorecemos la propagación de algunos tipos de hongos que nos van a dañar los tallos. Entonces, tampoco es recomendable 100% de este. Y lo que más vamos a ver en la naturaleza en realidad son mezclas. En cualquier tipo de superficie lo más probable es encontrar mezclas. Esta mezcla que está abajo a la izquierda es principalmente de arcillas y de arenas. Entonces, dependiendo de los recursos que tengamos en nuestra propiedad, eh, podemos hacer las mezclas con diferentes proporciones. O sea, si es una mezcla muy arenosa, pero poco arcillosa, entonces vamos a necesitar un poco más de arcilla. Si la mezcla ya tiene más o menos 50 y 50 arena y arcilla, entonces después podemos combinar con otra parte de humus y podría estar bien. Entonces estas proporciones pueden ir cambiando dependiendo del tipo de sustrato que tengamos. Y también podemos utilizar abonos orgánicos, que hay de muchos tipos. Hay una mezcla genérica que es de mucha utilidad, que es utilizar más o menos un 30% de un sustrato más arcilloso, otro 30% uno rico en humus, más negro, otro 30% más arenoso y un 10% de abono orgánico. Esa mezcla genérica funciona muy bien para la mayoría de especies. Se puede ir modificando dependiendo de los requerimientos que tengan ciertos árboles, pero en general funciona bien. Dentro de los métodos recomendados, aquí elegí dos. Aquí no voy a hablar muchísimo más de los métodos de reproducción asexual, que hay muchos, estacas, apodos, injertos, por brotes también. Hay muchísimos, seguramente los han escuchado en algún momento, pero no son tan recomendados porque no permiten esa diversidad genética que es tan importante. O sea, es uno de los componentes de la diversidad biológica y eso solo se obtiene por plantas o por semillas, que son los que yo voy a presentar acá. En cuanto a los métodos por semilla, que son los que corresponden a esta diapositiva, lo principal es saber que tenemos que buscar árboles bien vigorosos, árboles que tengan un tronco grueso, recto. Obviamente esto va a ser proporcional a la especie.
Si es una especie que no se desarrolla mucho, no vamos a esperar que el tronco sea muy grueso. Pero si es una especie que crece 20, 30 metros, tiene que tener un tronco bien grueso. O sea, tiene que ser un árbol maduro. Lo recomendable es que no sean los primeros frutos que genera el árbol, ni los primeros de toda su vida, ni los primeros en el periodo. O sea, dentro del periodo de cada año, algunos producen frutos cada 3 o 5 años, depende. Lo ideal es que estén en el medio, o sea, no los primeros de esa temporada ni los últimos de esa temporada, sino los del medio de esa temporada. Esa es otra característica. Lo ideal es que no tengan bifurcaciones, que tengan mucho follaje, que los frutos sean abundantes, que no tengan plagas, importantísimo, no queremos propagar árboles con plagas. Esto es porque muchas de las características que mencioné se transmiten genéticamente a las semillas, entonces tendremos plántulas enfermas si no deseamos eso. Entonces acá están dos ejemplos, son árboles pequeños, árboles medianos. Este sigue Brenesi y la Eugenia truncata. Y acá está el proceso de recolección de la semilla, cuando germina y cuando se repica o trasplanta a una bolsa y se pueden donar. El método de recolección varía mucho. Si son árboles pequeños, no es tan complicado. Se pueden obtener cuando los frutos están maduros. Siempre hay que verificar que no tengan algún tipo de daño por hongos o por algún insecto que llega a comérselos por dentro. Pero en muchas especies se pueden recolectar directamente del suelo sin mayores problemas, siempre verificando esto, que no estén comidos, porque no vamos a perder el tiempo. Para otros es un poco más complicado, porque crecen muchísimo y se requieren ya personas expertas en escalar y en recolectarlos. Entonces, para algunas especies es un poco más desafiante. Importante también saber más o menos los mecanismos. Hay muchos manuales o hay guías, información en internet sobre los mecanismos de dispersión de las semillas. Hay algunos que se dispersan por el viento, entonces tiende a ser difícil obtener las semillas o no aparecen casi siempre debajo del árbol, sino que se dispersan muy largo. Hay unos que caen directamente, como los robles u otros, entonces debajo del árbol se pueden conseguir sin mucho problema. Y hay otros que se dispersan por animales, entonces también pueden aparecer muy largo del árbol progenitor. Entonces, en esos casos se puede utilizar este segundo método, que es el método por plántula, que es, al final de cuentas, una semilla que germinó en un lugar aleatorio y uno va y obtiene la plántula. Y este método funciona si son lugares, obviamente públicos, lugares que se van a ver intervenidos en los próximos días o semanas. Por ejemplo, acá en este caso de arriba, ven la calle aquí de asfalto, es por donde yo vivo, es el borde de calle, ahí cada cierto tiempo llegan a cortar, entonces las plántulas nunca van a llegar a desarrollarse, nunca van a ser árboles. Entonces, obtenerlos de ahí no genera ningún tipo de afectación. Verificar obviamente que sean árboles saludables, tratar de sacarlos con buena cantidad de tierra, pasarlos inmediatamente, ahí está el carretillo al final, con bolsas ya medio llenas, que terminan de llenar ahí y se hidratan de una vez para que no se vayan a debilitar. Entonces es una técnica muy útil. Hay muchas especies que por semilla cuesta mucho propagar, entonces este método funciona bastante bien. Solamente hay que tener en cuenta que muchas veces las plántulas no se parecen a los árboles progenitores. Y acá abajo les muestro los ejemplos. Ya aquí están un poco grandes. Cuando están recién germinados pueden ser incluso mucho más diferentes. Entonces hay que aprender a identificarlos o buscar guías, que es lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero por el momento les menciono estos dos casos de la izquierda, de abajo a la izquierda. A la pura izquierda, en el puro extremo, están los guarumos, que ven que las hojas nuevas son más como las hojas estereotipadas, las hojas enteras, clásicas, pero las hojas un poco más maduras o más viejas, tienden a ser como las eh, lobuladas que vemos en los árboles adultos. Entonces, es importante eso, saber identificar que no vamos a encontrar ninguna planta de guarumo con las hojas lobuladas. Después los dendropanax, estos fosforillos en el centro abajo, que en general adultos
Más bien le pasa lo contrario que a los guarumos. Tiene las hojas enteras, las que todos conocemos, pero en general cuando están pequeños tienen estas hojas lobuladas, como con 3 picos ahí, muy clásicas. Entonces, si esperáramos encontrar una plántula con las hojas como los adultos, no lo encontraríamos nunca. Funciona para muchas especies, como les decía. Lo que no se puede hacer es extraer plántulas de bosque, eso totalmente prohibido. Lo que se podría hacer en algunos casos muy puntuales, y si hay permiso de los dueños, es obtener de los propios senderos, porque los senderos nunca se van a mantener esas plántulas, se van a cortar tarde o temprano, o en los márgenes, pero justo en la orilla del sendero, no es ya metiéndose ahí medio metro o más, porque ya eso estaría alterando de alguna manera el bosque, sino justo en los márgenes, eso sí podría ser con los permisos pertinentes. Estas guías de la Universidad Nacional son muy útiles si van a buscar plántulas o si las están sembrando también y no conocen las plántulas. Si sembraron las semillas y no saben cómo son las plántulas, también les puede ayudar a saber cuáles son las especies que sembraron y cuáles son arbences que se desarrollaron ahí eh, porque llegó una semilla por el viento, porque ya estaba en el sustrato. Entonces hay 5. Acá en este enlace pueden encontrarlas, son gratis. Eh, si no quieren copiar este enlace, me pueden decir, yo se los mando después. Viene información muy detallada, muy interesante. Vienen ahí información como si son epígias, cuticulares y fanecotilar. Y esto también son características importantes a la hora de sembrarlos. Después, si elegimos el método de semilla, hay algunas técnicas muy importantes que nos van a permitir porcentajes de germinación más altos. Entonces, estos son tratamientos pregerminativos. También hay manuales o algunas guías en internet que nos detallan ahí en qué condiciones de suelo o qué tratamientos pregerminativos utilizar para maximizar esa cantidad de semillas que están germinando. Algunas especies germinan 5% o menos incluso. Entonces, tener claridad de eso puede ayudarnos a que germinen el 50%, 70% o incluso más. Es información muy importante. Tenemos diferentes técnicas, estratificación. Muchas semillas, después de caer los árboles, entran en un periodo de latencia hasta que las condiciones climáticas sean apropiadas. Entonces, uno puede tratar de replicar esas condiciones utilizando un recipiente, arena o algún otro tipo de sustrato y las semillas colocadas encima. Es muy común que después se pongan en el refrigerador si se necesita un tratamiento en frío o dejarlos en algún cuarto o en algún lugar que mantenga temperaturas más altas. Entonces esto va a replicar o va a parecerse un poco a estas condiciones climáticas normales, entonces la semilla va a comenzar a germinar. Funciona bastante bien. También tenemos escarificación mecánica, cortar, punzar, lijar. Para estos robles que están acá abajo, sus cuerpos, muy importante cortar la parte de abajo de la bellota, así se logran porcentajes de germinación más altos. Para algunas fabáceas, como algunos guanacastes, es importante lijar un poco las semillas, tienen una cubierta muy dura, entonces cuesta que se rompa, que abran. Lijarlos ayuda bastante. Escarificación química ya requiere un poquito más de cuidado porque estamos trabajando con agentes corrosivos, ácido sulfúrico, hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico. En general se utilizan en tiempos pequeños porque como son agentes más reactivos, si los dejamos mucho tiempo dañan las semillas. Esto funciona para especies como igual, guanacaste, ceniza y otros. Y la última que está acá es la más básica y probablemente la que más se utiliza, que es remojarlos en agua. Puede ser a temperatura ambiente, temperatura alta, temperatura baja. Toda esa información está detallada en ese tipo de manuales que hay varios en internet. Aquí solo mostré algunos. Y puede ser dejarlas 12 horas, 24 horas, algunos minutos si es agua caliente. Incluso hacer algún cambio de agua caliente a agua fría. Ya se han hecho muchos estudios para muchas especies, entonces esta información está ahí disponible. Y si uno quiere maximizar los recursos y el esfuerzo, entonces lo ideal es buscar ese tipo de información. Y como en todo,
todo organismo vivo siempre hay organismos no tan deseados, que popularmente lo llaman plagas. A mí ese término no me gusta mucho, como les decía, que lo que hacen es alimentarse de algunos de los tejidos o algunos de los componentes de esos organismos vivos. En las plantas o árboles pueden atacar las hojas, pueden atacar las ramas, las raíces. Entonces, siempre es bueno chequear las plántulas para saber en qué momento están cambiando. O sea, saber cómo son normalmente y saber qué está pasando. Porque identificar qué tipo de organismo es, a veces es complicado. Hay muchos, como pueden ver, insectos, hongos, bacterias, virus, nematodos, moluscos, pueden ser aves, pueden ser mamíferos, reptiles y mucho más. La lista es muy amplia. Y los pueden ir debilitando, los pueden matar incluso. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Acá abajo les muestro dos ejemplos en el vivero mío. Acá estos insectos que se están reproduciendo ahí en ese caso, lo que hacen son estos huequillos que se les ven a las hojas, muerden esas hojas, se las comen, y si no está el mecanismo de defensa de los guarumos, que son las hormigas, que se asocian con ellos, entonces estos insectos, si se dejan ahí en dos momentos, tienen las hojas totalmente huequeadas por todas partes, y eso obviamente los va a ir debilitando. Hay algunos tratamientos que se pueden hacer si los guarumos no tienen hojas. Y a la derecha, pulgones que se alimentan de la savia, muy comunes en estos lagartos, esos árboles que se llaman lagartos o lagartillos. Y se pueden eliminar también de algunas maneras, como vamos a ver más adelante. La mayoría de organismos se asocian con una especie de árbol, entonces, entre más experiencia vaya acumulando uno, se va dando cuenta de que a cierto árbol, a cierta especie, solo le llegan determinados insectos. Y entonces ya uno sabe cómo combatirlos. Es bastante interesante ver cómo se asocia uno con otro. Y aquí hay unos cuantos métodos de control que aquí les adelanto. El 19 vamos a tener una charla sobre esto, no solo para árboles, sino también para plantas ornamentales o para plantas de consumo. Entonces no voy a mencionar demasiado, no voy a profundizar mucho, pero voy a mencionar por lo menos las que yo utilizo. Las visitas diarias o frecuentes es algo muy básico. Entre más visitas se puedan hacer mejor. Si se pueden diarias, excelente. Así uno se da cuenta en qué momento hay alguna alteración, algo que las esté perjudicando. La alelopatía es también otro mecanismo que yo utilizo. Se utilizan los cultivos también, utilizar las propiedades de cada una de las plantas, los compuestos que generan y que expelen en las hojas. Y esa asociación de diferentes plantas puede permitir también que no haya tanta dispersión o que no hayan tanta fiesta de los insectos o algún tipo de organismo o hongos, que no se dispersen tanto en el momento en el que estén en contacto las plantas. Por ejemplo, si un vivero consta de una línea enorme de muchas plantas de la misma especie, si hay algún hongo o algún organismo que los afecta, probablemente se va a dispersar por todos y va a ser más difícil combatirlo. En cambio, si hay mezclas de diferentes especies, ese proceso por lo menos va a ser más lento, en el mejor de los casos. Reubicar plántulas también funciona, muy básico. En algunos casos es viable si no hay mucha cantidad de plántulas o de árboles. Digamos, como son popas. A veces cuando están incursionando en otro lugar, si pasan por el lugar donde están las plantas, puede ser que comiencen a romper las hojas, pero con solo que las reubique uno, no hay tanto problema. Si son cantidades pequeñas, como les digo, si no hay que buscar otros métodos, o se pueden combinar también. Cortar las partes afectadas, es otra vía. Si tienen hongos o si tiene algún tipo de organismo por ahí. Remover los insectos, no hay necesidad de matarlos. En la mayoría de manuales o guías les van a decir que los maten, que los recoja todos y los ponga en un lugar y que los quemen. A mí eso no me llama nada la atención. Entonces los agarro con cuidado y los pongo en las hojas de otra planta que esté creciendo ahí, puede ser alguna arbenz, y ya ellos se quedan ahí, se pueden alimentar de esa arbenz y no me afecten, no los voy a matar. Infusiones, hay muchas. Una muy útil es la de ajo y chile. Hay bastante más. Y esto sirve para muchos organismos, muchos insectos, muchos invertebrados, artrópodos en general. Y protección inmunológica, igual que
que en los humanos, entre más saludables estén las plantas, entre más nutrientes tengan y mejores sean las condiciones del suelo y también de las hojas, entonces van a tener más protección inmunológica, van a poder defenderse ante cualquier organismo que intente atacarlos. Y hay otros aquí que les dejo ahí los signos de interrogación. Ustedes los van a etiquetar como buenos o malos, que hay control biológico, favorecer las condiciones para que lleguen depredadores de los insectos o de los artrópodos que me están atacando las plantas. También puede haber algún tipo de control biológico que consiste en utilizar bacterias, utilizar hongos, que lo que hace al final de cuentas es matarlos, igual, enfermarlos y matarlos, los insectos dañinos. Feromonas se utiliza para especies como lepidópteros, algunas mariposas nocturnas, algunos escarabajos. Entonces son químicamente las mismas moléculas que funcionan para atraer a los machos, que liberan las hembras para atraer a los machos. Entonces, si usted aplica esas feromonas lejos de su parcela, entonces van a llegar a otro lugar y las tasas de reproducción van a ser menores, entonces van a tener menos problemas. Pesticidas conocidos por todos, las trampas tampoco me gustan mucho, hay trampas cromáticas o trampas de otros estilos, y lo que hacen al final de cuentas es atraer a los insectos por una u otra vía para que lleguen, queden atrapados en un lugar y mueran ahí. Entonces, no me llama mucho la atención. Pero como les digo, si quieren aprender más de estos métodos, el 19 de agosto vamos a estar hablando sobre esto. Y algunos consejos adicionales, ya para ir cerrando, mantenga presente que está trabajando con seres vivos, súper importante. Yo mismo me considero un mal viverista en términos de lo que se supone que debería ser un viverista, por varias razones. Le trato de darle mucha importancia a las plantas, o sea, me lleva mucho trabajo, entonces trato de cuidarlas lo mejor posible. Cosas muy básicas, como hay gente que las agarra del tallo, del tronco, y eso obviamente no está bien, pero es muy común. O pasan por las calles o por los senderos entre parcelas como si nada, golpeando las hojas y todo esto. Son cosas muy básicas, pero al final de cuentas hay que tener cuidado porque somos organismos vivos también. No desechar plantas malas. Hay algunas especies que pierden las hojas totalmente en algunas épocas del año, principalmente a finales o principios. Entonces, saber esto nos puede ayudar a no desechar plantas que están buenas. O en algunos casos, pierden las hojas o se debilitan, pero siguen vivas. Entonces, yo lo que hago es ir cortando con esa tijera que les mencionaba al principio de jardinería, desde arriba hacia abajo. Si no tienen la yema apical, si la tiene entonces, o si la tiene seca, entonces voy cortando. Y si llego en algún momento a ver que está vivo el tronco, entonces lo dejo ahí, más bien trato de estimular el crecimiento con enraizante o abono. Entonces, en muchos casos, las plantas emergen otra vez y con un montón de fuerza. Entonces, también es un consejillo ahí que puede funcionar. Solo siempre especies que se pueden adaptar a su clima. Eso también es muy lógico. Si yo estoy acá en San Ramón, no debería sembrar especies de zonas altas, que si acaso es que se llegan a adaptar a la hora de volver a sembrarlas en el lugar o de llevarlas al lugar, seguramente no se van a adaptar, entonces van a morir. Igual para zonas bajas. Lo ideal es tener un margen ahí y que las especies se vayan a sembrar en más o menos la misma altitud. Aprovechar la presencia de otros organismos. Aquí lo principal son las micorrizas, importantísimas. Los hongos que se asocian con las raíces, les proveen de nutrientes y las raíces les dan aminoácidos, azúcares y otros tipos de compuestos orgánicos que generan por la misma fotosíntesis. Entonces, una relación simbiótica muy interesante que permite que el crecimiento sea mucho más acelerado. Y en algunos casos también otras plantas pueden funcionar, como los helechos. En algunos casos pueden funcionar para retener mayor cantidad de agua. La mayoría de libros dicen eliminen todo. Hay algunos autores que sugieren que no están así. No es de desechar cualquier arbence que esté creciendo ahí. Entonces, también queda mucho a criterio del viverista. Estudiar la fenología botánica, o sea, en qué momentos del año produce flores, produce frutos,
para saber en qué momento yo tengo que ir a obtener esas semillas o en qué momento voy a encontrar las plantas. Si yo quiero el otro año comenzar un proyecto, pero ya pasaron estos periodos, entonces seguramente tendría que esperar un año más para conseguir estos recursos. Entonces es muy importante tener esta información bien clara. Y ahí esta información está disponible en manuales, en guías y diferentes tipos de recursos que están en Internet. Y lo ideal es hacer una pequeña inversión para conseguir algunos insumos muy básicos que les van a durar por bastante tiempo. Conseguir sarán, conseguir algunos postes, conseguir semilleros, conseguir las bolsas, bandejas para hacer camas de germinación. Son insumos que les van a durar por mucho tiempo. Entonces vale la pena comprarlo, pero no es requisito. Vamos a ver. Y por último tenemos algunas conclusiones. Requiere dedicación, pero es también una tarea muy gratificante. Es la mejor manera de garantizar parámetros. Si queremos que los árboles tengan cierta altura, no sé, 1 metro y medio, la mejor manera es conseguirlo yo mismo, sembrarlo yo mismo con su buen periodo de anticipación. Si no quiero que se utilice ningún tipo de pesticida también. Entonces, la mejor manera de controlar los parámetros es sembrarlo yo mismo. Para obtener las especies idóneas también, para un área específica. No tener que andar desplazándose por todos lados, por un montón de viveros. Y en el caso de que los consigan, tal vez estén en Cartago, por ejemplo, tiene que desplazarse usted hasta allá. El traslado puede perjudicar a algunos árboles. Entonces, otra conclusión es que vamos a tener árboles más sanos en el momento de trasplantarlos y se pueden adquirir en el tiempo exacto. Y acá abajo les quise compartir algunas imágenes de algunos de los tantos insectos que llegan al lugar. Algunos son reconocidos como potenciales organismos no deseados. Estos que están aquí, saltahojas, se alimentan de las hojas. En el caso de los viveros míos, nunca se han vuelto un organismo no deseado. Están ahí de pasada y son muy bonitos también. Igual estos tipos de lepidópteros nocturnos que en algunas especies son llamados plagas y también son muy llamativos. Y eso es lo que les traía para hoy. Ok, No sé si habrán muchísimas alguna duda por gracias, ahí. Enrique. Abrimos el espacio para que puedan tomar su foto de evidencia de una vez mientras vamos comentando algunas consultitas que hay, Enrique, bastante interesantes. El link de asistencia lo paso en unos minutos más. Dice, por ejemplo, que cómo sé si una planta está siendo afectada por un hongo, que si se le puede observar algún tipo de pelusa o color específico a esa planta y que si ya se determina que es un hongo lo que tiene, cómo se puede tratar para salvar la planta. Y aunado a esa misma consulta, la misma persona responde que sí, que cuál es la forma correcta de quitar la parte enferma de la planta, que si es quitando hojas o que cómo se hace. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, hongos hay de muchos tipos. Entonces, en algunos no se ve como una pelusa. O sea, no es como la clásica pelusa esta, pero o sea, sí hay los que tienen ese tipo de pelusa. Entonces, puede ser como que se comiencen a amarillar las hojas. Puede ser algún hongo. O sea, hay diferentes tipos de organismos que hacen lo mismo. Entonces, a veces identificar es difícil. Pero si ya se identificó que es un hongo, se pueden eliminar las hojas que están afectadas, remover el árbol del sitio para que no vaya a transferirle ese mismo hongo a los demás. Pasa mucho, por ejemplo, con los ratoncillos que les comienza a crecer un hongo como este que mencionan, con un tipo de pelusa, y se les hace debajo las hojas. Entonces, lo mejor es aislarlos para que no se les pase a los demás porque se les pasa muy rápido. Entonces, sí, cortar las hojas afectadas, aislarlos, ver cómo se desarrolla, si logra salir adelante, y si no, entonces lamentablemente hay que desecharlo. Sí, pero es mejor hacer visitas frecuentes para no tener que caer en esto de desechar árboles o que no vayan a afectar a los demás.
Ok, Enrique, nos consultan que si es posible que se pase por el chat el link de la guía de la UNA y el de organismos no deseados, que fueron como dos links que usted Ajá. adjuntó en la presentación. Sí, voy a, vamos a ver si puedo. Si no, cualquier cosa usted luego me los pasa a mí, yo los hago llegar también, Está bien, como para que no se preocupe en este momento. Porque está bien. sí, creo que sí es importante tratar como de evacuar las consultas porque están bastante interesantes. Dice, en mi comunidad estamos por iniciar un proyecto de reforestación en un terreno cerca de una laguna, solo que tenemos Ajá. un gran problema. Se le hizo un estudio a la tierra y mostró que el terreno presenta un exceso de hierro. De hecho, la vegetación que actualmente hay en el terreno por reforestar, las hojas se ponen amarillas. ¿Qué se podría hacer en este caso con el terreno? ¿Qué especie se recomienda? Pues lo que queremos es proteger la zona de, por la cuestión de la laguna que tienen en el terreno. Ujú. Ah, bueno, esa pregunta está muy interesante y sinceramente no tendría respuesta. Habría que buscar algunas especies que sean más tolerantes al hierro o buscar las maneras de favorecer otros minerales en el suelo para que no haya esa clorosis por hierro, porque sí, el exceso de hierro no es beneficioso. Pero si la cantidad de hierro es muy grande en el suelo, probablemente sí va a ser un asunto ahí para estudiar con alguien que tenga más experiencia en ese tipo de situaciones. Ok. Dice que cuál sería el manejo para el control de hormigas, que el problema es que el vivero, las hormigas atacan en la noche. Ujú. Entonces, que si hay algún tipo de trampa o algo que se pueda, o algún control orgánico que se pueda utilizar. Sí, las hormigas son estas, son popas, sí que es un asunto bien delicado, bien complicado, porque es muy difícil, yo no he conseguido algún tratamiento más ecológico que permita alejarlas, digamos, con árboles o así es muy sencillo, pero Ujú. con plántulas es bastante desafiante. Yo lo que hago es tratar de cerrar los caminos que tienen, porque ahí es donde están las feromonas, los cierro con algún insecticida que no sea muy tóxico y eso normalmente las dispersa ya, entonces ellas comienzan a agarrar para otros tipos de plantas y ya se las alejó uno del vivero y no tuvo que matarlas. Igual algunas se cruzan y lamentablemente se mueren por el mismo polvo, pero evita tener que matarlas. O sea, eso a mucha gente no le gusta llegar al hormiguero y matarlas, porque esa es la vía más sencilla. Pero si es con sopopa, sí es bien difícil. Y si llegaron en la noche también es complicado si uno se da cuenta el día siguiente. Normalmente no se acaban todos los árboles en una noche, o a mí nunca me ha pasado por lo menos. Pero si uno notó que llegaron en la noche, lo mejor es sí buscar alguna alternativa para que no lleguen la noche siguiente. En algunos casos yo también lo que hago es reubicarlas, por lo menos mientras se dispersan un poco. Pero si el lote es grande, si hay bastantes árboles, entonces sí es desafiante.